La invitación es a no desconectarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, esto es una enseñanza. No se desconecte de lo que Dios tiene para usted. Dios en la Biblia habla de manera general, pero también nos habla de manera particular. Tiene algo especial para nosotros, porque Él nos conoce y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. En este tiempo nosotros hemos estado hablando de las enseñanzas de Cristo. Y es algo que debe estar llenando siempre nuestra vida. Mire, existen personas que se llaman acumuladores. ¿Lo has escuchado? Los acumuladores son personas que juntan cosas que no les sirven y tienen su casa llena de cartones, restos. Las mamitas no, ¿cierto? Ellas juntan los rollitos de confort, ¿verdad? ¿Cierto? Dicen, no me boten los conitos de confort porque en algún momento los van a pedir, ¿cierto? Y a veces en el año no piden y ahí uno queda con la bolsa y sirven para algo lo ocupamos. Otros juntan, mire, por ejemplo, mi papá no es un acumulador, pero él tiene una costumbre. Él cuando ve algo en la calle tiene un ojo clínico. De repente ve un perno y agarra un perno. Y lo echa un tarrito de esos de Nescafé, de leche nido, y los va acumulando ahí. ¿Sabe? Mucha gente acumula cosas que no les sirven, que solo le estorban. Había un programa en el Discovery que se llamaba Acumuladores. Y había una persona que ni siquiera tenía espacio en su cama. Tenía un pedacito y lleno de cartones para allá. Acumulaba cosas que no le servían. El mal de Diógenes. Mire, pero a mí me llamó la atención lo que un día me pasó con mi papá. Que yo de repente le digo, papá, sabes que se me echó a perder la bicicleta, pero es un tornillo muy especial. Y él hacía así como, espérame. Y miraba sus tarros de leche nido, de Nescafé, y lo empieza a mover. Aquí está, me dice. Y yo, no, un día lo encontré botado. Y era, mi papá se me echó a perder una llave, pero tiene una gomita y que no encuentro. Déjame ver. Y en su... ahí está la gomita. Él tiene un ojo clínico, selecciona esas cosas que recoge y le sirven en la vida. Hermano, mira, la Biblia dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si hay algo que nosotros tenemos que acumular, que llenar en nuestra vida, es la palabra de Cristo. Porque esa nos sirve en todo momento, en el lugar que estemos, en la posición que nos encontremos, en el estado emocional que estemos, la palabra nos va a ayudar. Por eso nos invita a tenerla en abundancia en nosotros. Si hay algo que debemos llenar nuestra vida, es con la palabra de Cristo. Que more en abundancia. Y nosotros en este tiempo hemos estado preguntándonos, bueno, ¿y cuál es el mensaje de Cristo? Que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Y la semana pasada ya vimos que Jesús en su primera predicación dijo, arrepentíos. La primera predicación de Jesús fue el arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar de mente. Yo iba hacia allá, no era el camino correcto, y me devuelvo. Tiene que ver con la palabra conversión. ¿Ha escuchado usted cuando dicen, yo me convertí en el año tanto? La palabra conversión viene, en su origen es convertere, que es cambiar de dirección. Yo voy para allá y me devuelvo. Eso es conversión. La primera prédica de Jesús es arrepentirse. Y en la segunda hay un concepto que hoy día vamos a aprender, que es hermoso, que es poderoso, que es el reino de Dios. Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. Y lo dice en muchas de sus frases, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se acercó, vino a esta tierra. Marcos 1, 14 y 15 dice así. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan el Bautista que predicaba, ¿verdad?, fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y hay muchas partes de la Biblia donde Jesús y los apóstoles hablan del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Lo primero que debemos entender es que el reino de Dios es una buena noticia. Diga amén ahí. Amén. El reino de Dios es una buena noticia. Y en tiempos donde las cosas parecían que van de mal en peor, vemos una sociedad que va en decadencia. Lo hablábamos la semana pasada, donde nuestros jovencitos quieren ser ya no solo Pokémon. ¿Se acuerdan cuando querían ser Pokémones? Emo, y andaban con el pelo aquí. Pensábamos que era lo más grave. Pensábamos que los punkis eran lo peor. Y ahora los punkis son un pan de Dios. No, nunca tanto. Quieren ser animales. La decadencia del ser humano. Cambiaron a Dios por la creación, por lo creado. Darle culto al animal, a la naturaleza. El reino de Dios es una buena noticia. En un tiempo de malas noticias, el reino de Dios es una nueva noticia. Por eso se ocupa la palabra evangelio. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y sabe qué? Ninguna palabra que está en la Biblia es coincidencia. Porque cuando nosotros hablamos de reino, nos imaginamos una nación, un imperio, con un emperador, con un rey. Y sabe, la palabra evangelio la utilizaban los griegos generalmente cuando un pueblo ganaba una guerra. Así se ocupaba. La palabra evangelio no nace con la Biblia, se ocupaba antes. Entonces el evangelista era ese informante que decía, y llegaba al pueblo y decía: ganamos la guerra. Y el pueblo se contentaba y premiaban al lector de noticias de ese tiempo, que daba las buenas noticias. Generalmente era una guerra ganada. Y quiero hacerle otro anuncio, mire, otra información importante. En el Antiguo Testamento no era como ahora. Ojalá no me escuche el Donald Trump, ni el Putin. Porque ahora los presidentes mandan a la guerra. ¿O usted ve que nuestro amigo Donald agarró fusil y partió a pelear a Irán? No, ¿cierto? Él manda a sus soldados. Lo mismo con el líder ruso. Él manda que peleen. Pero en el Antiguo Testamento y en el reino antiguo no era así. El rey iba adelante. Yo sé que usted ya está entendiendo esto de la guerra. El rey iba adelante, mire, y esto está en la Biblia. Segunda de Samuel 11:1. Es un dato hermoso del Antiguo Testamento. Porque nada en la Biblia, nada está puesto al azar. ¡Oh, qué coincidencia! No, mi hermano. Mire, aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Aquí hay otra historia. Es el caso de David. Él no quiso ir a la guerra. ¿Y sabe lo que le pasó? Fue tentado. Pero ese vamos a ver otra vez, otro día. En los tiempos en que los reyes salen a la guerra, mis hermanos, en la antigüedad, los emperadores, los reyes iban a pelear con su pueblo, con sus soldados, iban delante llevando el estandarte. Hermano, en este mundo espiritual había una guerra por su vida. Y hubo un rey que decidió ir a pelear. Jesús es el rey que nos da la victoria. Amén. Nuestra vida estaba en juego. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cometíamos toda clase de errores. Estábamos perdidos en el pecado, en la inmundicia, en la condenación. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dijo: yo voy a ir a pelear por él. Él peleó por nuestra libertad. Igual como lo hacían los reyes en la antigüedad, Jesús decidió pelear por nosotros. Mira, 1 Corintios
15:57. Jesús vino a pelear por nuestra libertad, por nuestra independencia. 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, mire, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús peleó y Jesús nos da la victoria. Esta victoria que nos da una vida nueva. Esta victoria que nos da una nueva oportunidad. Esta victoria que nos limpia de todos nuestros pecados y podemos comenzar de cero en Él. Esta victoria que obtuvo Jesús peleando por nosotros. Jesús es el Rey que nos da la victoria espiritual. Amén. Por eso hablamos del reino de Dios. Por eso el reino de Dios se acercó. Y este reino venía con el rey delante. Pero también hay que entender que Él no peleó con las mismas armas que pelea un rey común y corriente. Jesús es el rey que nos da la victoria espiritual. ¿Por qué necesitábamos nosotros que Jesús peleara? Usted puede preguntarse, ¿y qué tengo que ver yo ahí? Porque nosotros estábamos condenados y muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Necesitábamos un libertador, necesitábamos a alguien que nos diera vida, que nos diera esperanza. Cristo lo logró como un rey vencedor. Jesús es el rey que nos da la victoria espiritual. Por eso una vez más decimos que el reino de Dios es una buena noticia. Véngase a este reino. En este reino grande que alcanza para todos. En un tiempo donde se habla mucho de los migrantes, ¿verdad? De los inmigrantes. Hay algunos que están en contra, otros a favor. Bueno, en el reino de Dios podemos entrar todos. El que confiesa y el que cree en Cristo, el que se arrepiente de sus pecados. Él no nos mira nuestro país, nuestra condición, de dónde venimos, nuestra situación económica. Él no mira eso. Él nos invita a entrar a este reino, que es una buena noticia. Jesús es el Rey que nos da la victoria. Y Él nos dio la victoria peleando, no con espada. Es una forma de ganar una batalla muy diferente. Él nos dio la victoria por medio de su muerte en la cruz. Él nos dio la victoria por medio de su sacrificio. Es una forma diferente de pelear. No sé si usted conoce o ha escuchado alguna vez hablar de Desmond II. Desmond II. Tarea para la casa. Usted después va a llegar a su casa y va a decir, ¿tú sabes quién es Desmond II? Vamos a tener un dato. Desmond II fue un hombre que fue enviado a pelear a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Pero él tenía entre comillas, un problema. Él no quería utilizar armas. Objeción de conciencia. Él no quería disparar. Y fue a un juicio. Y le dijeron, ok, vaya a esa guerra, vaya a la Segunda Guerra Mundial sin llevar un fusil. Él, sin un arma, logró salvar a 75 soldados. Es una historia verídica, real. Él, sin empuñar un arma, sin disparar una sola bala, logró salvar a 75 soldados. Y dicen que no solo salvó soldados de su nación, sino también a otros. Pero los que están confirmados son 75. Una manera diferente de pelear una guerra. Pero nuestro gran ejemplo es Jesús. Él ganó la guerra, Él ganó la batalla derramando su vida en la cruz. Sus armas, las armas de Jesús,
no eran las armas de este mundo. Colosenses 2:13. Él logró una victoria para nosotros por medio del sacrificio de la cruz. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi hermano, ¿cómo entendemos este versículo? Nosotros estábamos condenados. Nosotros estuvimos en un juicio y el juez dijo culpable. Repasaron todos nuestros delitos. Quizá usted puede decir, no, los míos eran leves, pero delitos al fin. Pero mentiras al fin. Pero robo al fin. Pero malas actitudes. Pero ira al fin. Pero enojo al fin. Nuestro prontuario era largo de todo lo malo que hemos hecho y fuimos declarados culpables. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo, ok, cuando estaban a punto de sentenciarnos a cadena perpetua o a la silla eléctrica o a la muerte, Jesús dijo, ok, yo me siento en la silla eléctrica. Yo pago la cadena perpetua y la pago con mi sangre en la cruz. Hermano, esto la Biblia habla de la justicia injusta. Los teólogos hablan de esto, son raros los teólogos. Hablan de la justicia injusta. ¿Por qué? Porque como Dios es justo, dijo, bueno, alguien tiene que pagar, porque yo soy justo. ¿Y quién va a pagar? Cristo, qué injusto. Dios es justo y dice, no, esto no puede ser como ya, yo me olvido de lo... No, porque yo soy santo, yo soy justo, dijo Dios. Alguien tiene que pagar. Y en su gran amor, dijo, bueno, mi hijo va a pagar por ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo no entregarnos nosotros a Él? ¿Cómo no entregarle nuestra vida a este Rey que nos dio libertad? Recién en la mañana conversaba con mi hermano Andrés y hablábamos de este tema. Yo creo que todos nosotros tenemos alguna deuda, ¿verdad? Crédito hipotecario. Alguna vez estuvimos enfermos y tuvimos que sacar, ¿cierto? Pagar una clínica, un hospital y quedamos endeudados por años. Hay un montón de deudas. Hay otro tipo de deudas, ¿cierto?, que están al futuro. Y cuando los niños entran a la universidad, el colegio, los útiles escolares. Imagínese si llega alguien y le dice, ¿cuál es su deuda de crédito hipotecario? No, son 100 millones. Tome, ahí está. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2. Tome, 30 millones para la universidad, para cada uno. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, debo 5 lucas en el negocio de la esquina. Tome, ahí tiene 5 lucas. Le pedí prestado a mi mamá. Tome, págale a la mamá. No tiene más deuda. Cuando esa persona se va, imagínese usted cómo quedaría agradecido con él. Si usted ve en la calle, lo pasa de largo, ahí lo abraza, lo saluda para los cumpleaños. Le haría un queque, mínimo. Una torta le llevaría todos los meses. Y si usted le pronuncia en ese nombre, y oh, conoce a tal persona, ¿cómo no lo voy a conocer? Diría usted. Hermano, hay una deuda más importante, que era la deuda que nos condenaba a nuestra vida espiritual. Era una condena que nos llevaba a la muerte eterna y Jesús decidió pagar por nosotros. Anulando el acta de los decretos. Había un acta que decía que nosotros éramos culpables y cuando Jesús murió en la cruz, agarró esa acta y la rompió. Cuando Él resucitó, nuestros pecados quedaron completamente borrados, limpios. Todo lo que había contra nosotros, que nos era contrario, los quitó y los clavó en la cruz. Así ganó Jesús la batalla, la guerra y nos dio la victoria. Hermano, Jesús corrió los 100 metros planos y cuando le iban a colgar la medalla, la agarró y la puso en nuestro cuello. Él nos dio la victoria.
despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, hay algo más importante que una deuda material aquí en la tierra. Si bien es cierto, nos preocupa y debemos ser organizados, hay una deuda que teníamos y era una condenación eterna. Jesús decidió pagar esa cuenta por nosotros en una cruz. ¿Cómo nos vamos a vivir agradecidos? Jesús es el Rey que nos da la victoria por medio de la cruz. Hoy yo siempre amaré esa cruz. ¿Se lo sabe? Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esa cruz, hermano, tiene que ser ese símbolo de amor, de sacrificio y de esperanza. Cuando usted sienta que ya no puede más, acuérdese de la cruz, que Jesús lo entregó todo. Hermano, Jesús derramó toda su sangre en la cruz, no parte, no un tajito, toda su sangre en la cruz, para darnos esperanza, victoria y vida eterna. Jesús es el Rey soberano. Oh, me acordé de otro himno. Jesús es el Rey soberano. ¿Cierto? Hermano, Él nos da la victoria por medio de la cruz. ¿Cómo no rendirnos ante este Rey que nos da la victoria y nos hace parte de este nuevo reino, el reino de Dios? ¿Cuáles eran las armas que ocupó Jesús para ganar esta batalla? ¿Cuáles fueron las armas que Jesús ocupó para darnos vida eterna a nosotros? El amor, la compasión, el servicio, la humildad. Esas fueron las armas de Jesús. Y esto se contradice, mi hermano, con lo que esperaban los israelitas, los judíos. Recuerde que en el tiempo de Jesús, los judíos estaban sometidos bajo el imperio romano. Y ellos conocían la promesa. Oye, hay una profecía que hablan que va a venir un libertador, un Mesías. Y ellos esperaban un paladín, ellos esperaban un guerrero, ¿cierto? Con lanza, con escudo, que derribara y matara a todos los romanos. Y apareció Jesús con otras armas. Amor, compasión, servicio, humildad. Hermanos, esas armas también deben ser las nuestras. Nosotros también estamos en este reino y debemos compartir esta verdad con amor, con compasión, con servicio, con humildad. Esas fueron las armas que ocupó Jesús. Por eso también Él hizo señales y milagros. Él, cuando se encontró con alguien, Él no dijo, ya, que fome tu problema, cosa tuya. ¿Y yo qué? Jesús tuvo compasión. Por eso los milagros de Jesús son señales de que el reino de Dios se acercó a la tierra. Hermano, Jesús al venir a esta tierra se proclama esta verdad. El reino de Dios se acercó. Por eso los discípulos decían, nadie hace las obras que Jesús hizo. Por eso los fariseos, que eran los que enseñaban la palabra, decían, este predica como quien tiene autoridad. El reino de Dios vino a la tierra. Y este reino de Dios también vino a nuestro corazón. Y esa es la invitación que Él nos hace. ¿Cuáles fueron los milagros? Las armas que ocupó Jesús en esta tierra. Sanidad. El reino de Dios también es sanidad. También hay una alabanza antigua, a ver si la conoce. Cuando el pueblo alaba a Dios. También se la sabe. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas,
maravillosas. Hay sanidades, liberación, ¿cierto? Se siente la presencia del Señor. Hermano, ese es el reino de Dios. Cuando el pueblo de Dios le busca, lo hace Señor, lo hace Rey, suceden cosas. Hermano, Dios sigue sanando. Por eso el reino de Dios se estableció en la tierra. Hubieron sanidades que nadie podía hacer. Mateo 4:23. ¿Qué dice? Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino. Mire cómo se cumple la palabra. Buenas noticias del reino. Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Hermano, crea, Dios sigue sanando. Jesús sigue sanando. Para Él no hay nada imposible. Si bien es cierto, nosotros nos sometemos a su voluntad. Hermano, nosotros nos sometemos a la voluntad, pero seguimos creyendo que para Dios no hay nada imposible. El cáncer no es imposible para Dios. Y ningún tipo de enfermedad, a los huesos, a los pulmones, a los riñones, para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder y la autoridad para sanar. Por eso los milagros de Jesús eran señales del reino. Por eso si hay alguna necesidad, si hay alguna enfermedad, pídale al Señor. No se vaya por el camino equivocado. Mi hermano, hay una historia en la Biblia que es el paralítico de Betesda. Había un lugar donde había un estanque, había agua. Y dice la Biblia que había una información, digamos, pero no era algo comprobado. Dice que el agua se movía. Dice así, que había un ángel que movía el agua y el que primero llegaba se sanaba. Esa es la historia. Esa es la creencia popular. En la Biblia nos dice que eso era cierto. Dice que eso era una creencia popular. Que cada cierto tiempo un ángel movía el agua y el que llegaba primero sanaba. Y había un paralítico que era imposible, dice que llevaba años ahí. Dejemos las creencias populares de lado. Hermano, Jesús se encontró directamente con él. Y él diciendo, no, lo que yo necesito es la creencia popular. Digo, pero si tienes a Jesús enfrente. Y Jesús termina sanándolo. Hoy día tenemos a Jesús enfrente. Amén. Hoy día tenemos a Jesús no solo frente a nosotros, sino en nosotros. Por eso toda necesidad que usted tenga, llévela a los pies de Cristo. Siga orando por esa sanidad. No se canse de buscar, porque Dios sigue sanando. Él sigue teniendo el mismo poder. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga la buena noticia y sanando toda enfermedad. Nuestro Dios es poderoso y sigue sanando. El reino de Dios también es sanidad. El reino de Dios también es liberación. El reino de Dios también es liberación. Juan 8, 10 y 11 dice así. Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Era una mujer acusada de adulterio. ¿Y qué iban a hacer con la mujer? La iban a apedrear, la iban a matar. En el preciso instante en que ella iba a ser condenada, apareció Jesús para decirle, el que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús le dice una frase bien poderosa ahí, mi hermano, dice, ni
ni yo te condeno. Y eso como suena como, ni yo que yo no he pecado. Jesús está diciendo, yo no tengo pecado y ni siquiera yo te condeno. Entonces, la libertó, le sacó la culpa, le sacó la condenación y le dio libertad. Hermano, Jesús quiere libertarnos de nuestro pasado. Jesús quiere libertarnos de nuestro pecado, de aquella culpa. Deja de pensar en los errores que cometiste. Si te arrepentiste, si pediste perdón, Dios ya te perdonó. Jesús te dice, ni yo te condeno. Eres libre. Deja de pensar en el pasado. Usted conoce esa frase que dice, ¿cierto? El pasado te condena. No, el pasado pisado es otro. Está en otra Biblia. Hay una frase que escuchamos, ¿cierto? Tu pasado te condena. Hermanos, a los que estamos en Cristo, nuestro pasado no nos condena. Ya no pienses en lo que hiciste. Ya no te atormentes, pues si yo ya lo hiciste, pero ya pasó. Como dice una alabanza, ¿cierto? Ahí sí, lo que pasó, pasó. Nuestro hermano Daddy Yankee. Hermano, ya pasó. Nuevas criaturas en Cristo. Jesús viene a darnos libertad. Igual que esta mujer que no fue condenada, porque Jesús le dio perdón, también lo hace con nosotros. Olvídese de la culpa. No camine con esa mochila que se llama culpa. Jesús viene a darnos libertad. Y puede decir, gracias Señor. Podemos empezar de nuevo. Ni yo te condeno. Sanidad, liberación y restauración. Estas son las herramientas que ocupó Cristo para ganar esta batalla. Sanidad, liberación y restauración. Segunda de Corintios 5:18. Y estamos terminando. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos, ¿qué dice ahí? Reconcilió. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos enseña? Que nosotros estábamos separados de Dios. De alguna manera estábamos peleados. ¿Usted ha visto, cierto, una reconciliación? Quizá en su familia usted está buscando, el tío con la tía, en los primos, esos que hace años que no se hablan, y uno busca que se reconcilien. Y a veces trata de juntarlos y no resulta. Sale peor. Salen todos los trapitos al sol. Mire lo que hizo Dios. Nosotros le fallamos a Él. Y Él tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros. ¿Se da cuenta el amor de Él? Yo cuando de repente hablo con los estudiantes le digo, bueno, pídale disculpas a su compañero, pero si yo no le hice nada, si él empezó, ¿sí o no? Si él empezó, no, es que tú me dijiste esto, pero el otro día tú acá. Hermano, nosotros le fallamos a Dios. Nosotros pecamos, nos alejamos de Él. ¿Y sabes qué Él, lo que hace? Él toma la iniciativa. Él se acercó a nosotros para decir, ok, pongámonos a cuenta. ¿Y cómo lo hizo? Por Cristo. Lo dice el versículo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Había un puente, ¿verdad?, que no podíamos pasar. Y la cruz permitió que nosotros pudiésemos llegar a la presencia de Dios. Por Cristo nosotros hoy día estamos reconciliados con Dios. Por eso nosotros decimos que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra opción. ¿Todos los caminos llevan a Dios? No, no todos los caminos llevan a Dios. Hay unos que se desvían y llegan a lugares insospechados. Hay caminos que al hombre le parecen buenos,
pero su fin es camino de muerte. No todas las religiones son buenas. Yo escucho gente que de repente dice, no, si con que vaya a la iglesia. No, no cualquier iglesia. Debe ser una congregación que esté basada en la palabra de Dios y que el fundamento sea Cristo. Mis hermanos, yo conozco congregaciones donde está Cristo y en la misma posición el pastor. Cristo y el pastor, no. Cristo es la cabeza. Todos nosotros venimos, chorreamos para abajo. Él es la máxima autoridad. Por eso declaramos que Él es nuestro Rey. Porque Él nos dio la victoria. Él peleó. Él murió y Él resucitó. Esta nueva reconciliación es por medio de Cristo. Es solo por medio de Cristo. Por eso lo que tenemos que hacer como prioridad es recibir a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque Él lo hizo todo. ¿Recuerdan la última frase de Jesús en la cruz? ¿Cuál fue la última frase de Jesús en la cruz? Consumado, consumado es. La frase de Jesús, consumado es está pagado. Hermano, mira, esto es bonito porque cada frase de la Biblia no es coincidencia. La palabra consumado se utilizaba cuando una persona pagaba la última cuota de su deuda en el tiempo bíblico. Cuando la persona tenía una deuda, ¿cierto?, muy larga, y la última cuota se decía, consumado es. No te debo nada más. Eran 12 cuotas, precio condado, ok, aquí está. No te debo más. ¿Usted ha pagado la última cuota de algo? Ya, no me cobren más. Mira, esto utilizó Jesús en la cruz. Cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Está todo pagado. Tu condena fue totalmente pagada por Jesús. Y Él lo hizo completo. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Fue un sacrificio perfecto. Derramó toda su sangre en la cruz. Consumado es. Solo en Cristo tenemos vida eterna, salvación y esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey que nos dio la victoria. Esto es el reino de Dios. Conclusión. El reino de Dios es una buena noticia. Es la victoria de Cristo que nos da esperanza a nosotros y salvación. Se lo repito, la buena noticia del reino de Dios es la victoria de Cristo en la cruz que nos da esperanza y salvación. Abramos nuestro corazón para que Jesús sea nuestro Rey y Él tome el control de nuestra vida y nos lleve hacia la victoria eterna. Abrámosle toda nuestra vida, todo nuestro corazón a Cristo para que Él nos lleve a esta victoria eterna, a esta vida abundante. Si usted no ha hecho esta decisión, es tiempo de hacerla y decirles, Jesús, yo quiero que tú seas mi Rey y que tomes total control de mi vida. Señor, pelea todas las batallas tú por mí, porque solo en Cristo somos más que vencedores. ¿Se da cuenta que la palabra se cumple? Abramos todo nuestro corazón para que Jesús sea el Rey, que tome total control de nuestra vida. Y así el reino de Dios, usted pueda verlo en todo lo que hace. Termino con esto, mi hermano. Cuando Jesús entra a tu corazón, el reino de Dios está en tu vida. Y tú pasas a ser hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa. Y tú eres hijo de Dios aquí y en la quebrada de la esquina, aquí y en todas partes. Por eso cuando nosotros fuimos ayer al supermercado, fuimos como hijos de Dios y pudimos bendecir la vida de nuestro hermano Cristian. Y hoy día está acá.
comprometiéndose con el Señor. Entonces cuando tú llegues a tu casa, tú tómate de esto. El reino de Dios está en mi vida. Y en el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay libertad. En el reino de Dios hay restauración. Eso está en tu vida hoy. Recibir a Cristo no es que te pongan aquí una piocha y diga ahora soy evangélico. Es más que eso. Recibiendo a Jesús, recibes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el reino de Dios está en tu vida. Y en ese reino, recuerda, hay libertad, hay sanidad, hay restauración. ¿Quieres el reino de Dios en tu vida? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos y comienza a decirle, Jesús, tú eres mi Rey. Sé mi Rey. Sé mi Señor.